Hola a todos. A ver, si hay algo que puede complicar el día a día de quien emprende, son los impuestos, ¿no? Y lo más curioso es que, a veces, las reglas que se supone que nos simplifican la vida, bueno, terminan siendo las que más dudas generan. Pero tranquilos, justamente para eso estamos aquí, para aclarar el panorama. Y esta es, creo yo, la pregunta del millón, ¿cierto? El IVA mínimo, en teoría, es una maravilla, una solución súper sencilla para las empresas más chicas. Pero claro, del dicho al hecho, en la práctica aparecen un montón de situaciones que nos hacen dudar de todo. Bueno, hoy la misión es justamente esa, ponerle un poco de luz a toda esa confusión. Muy bien, manos a la obra. Nos pusimos a recopilar esas preguntas, las más comunes, las más tramposas, las que siempre aparecen cuando se habla de estos temas. Así que podemos pensar en lo que sigue como una especie de guía de supervivencia fiscal para poder anticiparse y, sobre todo, evitarse sorpresas desagradables. Bueno, vamos a arrancar por el principio, por lo fundamental. Antes de meternos en los casos más raros, hay que tener bien claras las reglas básicas del juego. Son los cimientos de todo. Y aquí va la primera, un clásico de clásicos, sobre todo para quienes recién empiezan. La lógica parece aplastante, ¿no? Si el impuesto se llama IVA mínimo, pues lo más normal es pensar que hay que incluir el IVA en las facturas. ¿O no? Pues no, la respuesta es un no bien grande y claro. Y la razón es súper importante. Todo el chiste de este régimen es que sea simple. La empresa paga una cuota fija mensual que, digamos, reemplaza al IVA y a otros impuestos. Por eso mismo, no hay que desglosar ni cobrarle el IVA a los clientes. Esa es, de hecho, una de sus mayores ventajas. ¿Ok? Aclarado ese punto, vamos con otro que siempre genera preguntas, el papeleo. Hablemos de las famosas declaraciones juradas. ¿Será que todas, absolutamente todas las empresas en este régimen tienen que presentarlas? Y una vez más, la respuesta es que no. No es para todo el mundo. La clave, como casi siempre en estos temas, está en la letra chica. Esta obligación aplica solo, y lo recalco, solo a un tipo de sociedad muy, muy específico. Esto nos deja una enseñanza clave. No se puede generalizar. Cada caso es un mundo. Ahora sí, vamos a meternos en un terreno más complejo. Cómo la forma jurídica de una empresa puede cambiarlo absolutamente todo. Porque, claro, no es lo mismo tener una unipersonal que una SRL o una SA. A ver, pongamos un caso práctico, algo que pasa todos los días. Se tiene una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada que ya tiene su negocio andando. De repente, decide crecer y agregar una nueva línea, la de servicios personales. La pregunta es, ¿puede seguir tranquilamente en el régimen de IVA mínimo? La respuesta es tajante, no, no puede. Y aquí la normativa no deja lugar a dudas. El tipo de actividad es crucial. Cuando se empiezan a mezclar giros de negocio que no están permitidos juntos en el régimen simplificado, la empresa, ¡pum!, queda afuera automáticamente. Ojo con esto, es algo que hay que planificar muy bien antes de dar el paso. Bien, vamos con otro ejemplo interesante. Pensemos ahora en una sociedad anónima, una SA que se dedica a alquilar inmuebles. ¿Podría esta empresa acogerse al régimen de pequeña empresa, que vendría a ser como el siguiente nivel después del IVA mínimo? Y de nuevo, la respuesta es un no rotundo. Esto nos confirma algo que ya veníamos viendo. Estos regímenes simplificados no son para todos. Están pensados para un perfil muy concreto de contribuyentes y de actividades. Y las sociedades anónimas, por cómo están estructuradas, casi siempre se quedan por fuera. Entonces, para resumir y que quede bien grabado, si una SRL suma servicios personales, queda afuera. Si una SA se dedica a alquilar inmuebles, también queda afuera del régimen de pequeña empresa. Al final, son la forma jurídica y el tipo de actividad los que mandan y te marcan la cancha fiscal. Hablemos ahora de algo que le pasa a todos los negocios. Evolucionan. Crecen, cambian, a veces incluso frenan y vuelven a arrancar. Y claro, cada uno de esos movimientos tiene consecuencias fiscales. Ahora, atención, porque este caso es casi un acertijo, pero le pasa a más gente de lo que uno cree. Imaginen esto, un negocio arranca, por lo que sea tiene que cerrar, y unos meses después, la misma persona decide volver a la carga. Y todo esto dentro del mismo año. ¿Qué pasa ahí? Vamos a verlo con fechas para que quede más claro. La empresa se da de alta, digamos, en febrero.
2 meses después, en abril, se da de baja formalmente. Pero luego, en agosto del mismo año, se reinicia la actividad. ¿Qué dice la ley sobre esta ida y vuelta? Bueno, la consecuencia es drástica y automática. Ese negocio debe, sí o sí, pasar al régimen general. No hay opción. La norma es clara. No se puede estar entrando y saliendo del régimen simplificado en el mismo año. Lo que se busca es la continuidad. Este es un detalle importantísimo. Y llegamos a la parte final, que es quizá la que más le interesa a un negocio que está creciendo. Vamos a hablar de ese número, de esa frontera, el famoso límite de ingresos que lo cambia absolutamente todo. Aquí lo tienen, 305,000 unidades indexadas. Este es el número clave. Para que todos estemos en la misma página, la UI, la unidad indexada, es una unidad de valor que va cambiando con la inflación. Entonces, estas 305,000 UI son el techo de ingresos anuales para una pequeña empresa. Si se pasa de ahí, aunque sea por $1, las consecuencias son inmediatas. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué pasa justo en ese momento? El día que se hace una venta y la facturación del año, ¡zas!, cruza esa línea de las 305,000 UI. ¿Hay un tiempo de gracia? ¿Se puede esperar a fin de mes para hacer el cambio? ¿Cómo funciona? La respuesta es que no hay espera. El cambio es instantáneo. En el mismo momento en que se supera el límite, la empresa ya pasa a ser del régimen general. Y eso significa que desde ese preciso instante tiene que empezar a pagar los anticipos de IRAE y de IVA general. No hay tiempo que perder. La transición es automática y obligatoria. Perfecto. Hagamos un repaso súper rápido de lo más importante que vimos hoy. Primero, en IVA mínimo no se factura con IVA. Segundo, la forma de la empresa, si es SRL o SA, lo cambia todo. Tercero, ojo con cerrar y reabrir en el mismo año porque eso fuerza el cambio de régimen. Y cuarto, el límite de las 305,000 UI es una línea que, una vez que se cruza, el cambio es inmediato. Y para terminar, queda una reflexión en el aire. Que un negocio crezca es la mejor noticia del mundo. Pero, ¿la estrategia fiscal está creciendo al mismo ritmo? La pregunta clave no es si se va a superar el límite, sino si se está preparado para cuando ese momento llegue. Porque al final del día, tener una estrategia fiscal clara es tan, pero tan importante como la propia estrategia de ventas.